Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Yo me llamo Simone Bangoni, soy Senior Account Manager para el broker Vantage Markets, que patrocina esta serie de webinars que estamos haciendo ahora. Este es el segundo webinar, es el segundo seminario. En este seminario vamos a hablar de análisis fundamental para el mercado de las divisas y introducimos también el análisis técnico, sobre todo lo que está relacionado a la acción del precio. Entonces, primero vamos a hablar de análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es el análisis de los fundamentos económicos de una divisa y también del país que está conectado a esa divisa y de su economía. Así que analizar esos fundamentos económicos nos ayuda a predecir la tendencia del precio de esa divisa. Hay un montón de informaciones económicas sobre la economía de un país y es importante filtrar esas informaciones. Un segundo, voy a compartir con vosotros la pantalla. Así que decía que hay muchas informaciones sobre la economía de un país y sería leer todas las informaciones. Obviamente es imposible y nos hace perder mucho tiempo. Es importante filtrar las informaciones que son más importantes y que más impactan el valor de una divisa. ¿Cuáles son estas informaciones que más impactan el valor de una divisa? Primero, la publicación de datos económicos. Segundo, decisiones de los bancos centrales. Y tercero, titulares de noticias, sobre todo noticias relacionadas a eventos catastróficos y muy difícil de predecir, lo que también son llamados cisnes negros. Publicación de datos económicos. Datos económicos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, los datos relacionados a la inflación, al balance comercial. Podríamos decir, nos interesa, por ejemplo, el balance comercial del Laos, que es un país que se encuentra en el sur de Asia, para operar en el cambio de divisas euro-dólar. Claro que no tiene ningún sentido leer las noticias sobre ese país porque eso poco va a afectar el valor del euro-dólar. Por lo contrario, lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, el informe nóminas no agrícolas, el llamado también Non-Farm Payroll, que aunque el nombre parezca difícil, simplemente es un dato que nos informa sobre la cantidad de nuevos empleados en la economía estadounidense cada mes. Y este tipo de dato económico no nos obviamente va a influenciar un par de divisas como el eurodólar. Primero porque estamos hablando de Estados Unidos y la divisa de los Estados Unidos es el dólar. Y igualmente para otras divisas, la economía, los datos económicos pueden impactar el valor de esas divisas, porque Estados Unidos son un país muy influente, son un país hegemónico y lo que pasa por allí afecta a todo el mundo hoy. Así que cuando queremos buscar datos económicos, una buena herramienta es el calendario económico de Vantage, que nos permite filtrar varios datos económicos por país y también por el impacto esperado en el mercado, en la divisa que nos interesa. Ahora mismo hablé de la informe nóminas no agrícolas de Estados Unidos.
Ya decía, eso es considerado el informe que más impacta el valor de las divisas en el corto plazo y también en un nivel diario. Eh, Se suele decir que a nivel de los primeros 30 minutos, 20, 30 minutos después de la publicación de este informe, como decía, es un informe que nos dice el cambio en el número mensual de personas empleadas en la economía estadounidense, excluyendo la agricultura. Entonces, en los primeros 20, 30 minutos después de la publicación de este informe, se suele encontrar una variación de por lo menos 100 pips en varios cambios de divisas. Así que tiene un impacto muy, muy fuerte, mucho más fuerte, por ejemplo, el impacto que puede tener un informe sobre el balance comercial y también sobre el Producto Interno Bruto, que perdió de valor, de importancia en los últimos años. Cada informe tiene una importancia diferente según la época histórica. Así que cuando la inflación sube, es algo que sube mucho y afecta la vida de la gente común, como está pasando en los últimos años también, después de la pandemia y también después de la guerra. También las publicaciones de datos sobre inflación van a afectar más el valor de la divisa. Eh, cada informe tiene una fecha en que viene publicado, así que eso es muy útil porque sabemos que en esa fecha, en esa hora, mucha gente estará frente de una pantalla esperando ese informe y va a actuar justo después, va a tradear justo después. Eso hace sí que los volúmenes de operaciones sean mayores. Cuando hablo de volumen, quiero decir la cantidad de lotes, la cantidad de dinero que se mueve en un producto específico. O sea, cuánto dinero ha sido comprado o vendido en esa época, en esa sesión. Así que sabemos que siendo la fecha siempre la misma, se espera esa hora, ese día para operar y los volúmenes van a crecer. Por ejemplo, en el caso del informe nóminas no agrícolas de Estados Unidos, la fecha es el primer viernes de cada mes. Así que si queréis operar eh, disfrutando, aprovechando de la publicación de este informe, tenéis que esperar el primer viernes de cada mes. Así que ahora tenemos que esperar el primer viernes de agosto. Decía que este informe tiene un impacto muy fuerte en los primeros 20 minutos, 30 minutos, así que fíjense que operar en el muy, muy corto plazo va a ser muy diferente que operar a nivel diario, porque a nivel diario el impacto de ese informe se distribuye de manera diferente. Así que la fuerza el impacto psicológico del informe cambia y se reduce y tenemos una variación que puede ser menos extrema de lo que ha pasado en los primeros 20, 30 minutos. Y así pasa con varios otros informes. Pasó, por ejemplo, un caso muy particular, fue la confirmación del primer ministro de Gran Bretaña hace unos 3, 4 años, por lo menos 5 años, después de los primeros 30 minutos después de la publicación de la potencial confirmación de ese primer ministro, la esterlina subió de manera muy, muy rápida, pero durante el día que pasó después, el valor de la esterlina cayó debido también a declaraciones que el primer ministro hizo justo después su confirmación. Otra información muy importante para quien quiere hacer análisis fundamental sobre divisas es la política monetaria de un país. Cuando hablamos de política monetaria, hablamos de la acción que un banco central
su acción, la acción de este Banco Central, en la moneda del país, sobre todo en la oferta de la moneda de un país, de su divisa. Si un Banco Central puede influenciar la oferta de la divisa, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de las tasas de intereses. Las tasas de interés permiten reducir o aumentar la oferta de dinero, la oferta de moneda dentro de un país. Eh, Esas acciones en las tasas de intereses que hacen los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de la Fed, eh, tienen tres objetivos. Objetivos de crecimiento económico, en el caso, por ejemplo, que la economía se haya bloqueado y no haya crecimiento. Objetivo de controles de la inflación, o sea, por ejemplo, en los últimos años, eh, después de la pandemia, primero hubo un tentativo de influenciar la oferta de dinero para que la economía creciera y después, como se experimentó mucha inflación, algo que pasó aún más después de la guerra, los bancos centrales intentaron controlar esa inflación. Otro objetivo de la política monetaria de un banco central de un país es un bajo nivel de desempleo. Y hay, como decía, dos maneras de influenciar la oferta de dinero. Podemos hacer sí que suba o que baje. Y lo hacemos con dos tipologías de políticas monetarias, hawkish o dovish. Una política monetaria hawkish, o sea, política falcón, que es el animal que veis por encima, es una política monetaria dura, una política monetaria agresiva que tiene como peculiaridad la subida de las tasas de interés. ¿Por qué eso es algo duro, agresivo, parece algo malo? Porque si suben las tasas de interés, va a costar más hacer préstamos, obtener dinero, y va a costar más para los bancos privados y de consecuencia va a costar más para cualquier persona dentro de ese país. Por ejemplo, si una persona necesita un préstamo, tiene que pagar más intereses para ese préstamo. Así que cuando suben las tasas de intereses, va a ser más difícil obtener dinero y cae el nivel de dinero disponible, el nivel de divisa disponible dentro de la economía, disminuye de consecuencia también el consumo y como la oferta es menor, cuando hay una oferta menor de algo, cuando algo se hace más raro, su valor empieza a subir. Así que la moneda se aprecia. Se controla la inflación, porque cuando hay menos dinero hay también menor inflación, y se bloquea un poco el crecimiento de la economía. Eso obviamente. Eso pasa cuando, sobre todo se hace eso cuando hay una inflación demasiado fuerte, lo que hemos encontrado en los últimos años. Precios de los productos demasiado altos, cualquier persona ha podido experimentar esta subida de la inflación. Otra manera otro fenómeno que influencia la subida del valor de la moneda cuando tenemos una política monetaria falcón, hawkish, o sea, con tasas de intereses más altas, es la intervención de inversores extranjeros. ¿Qué quiero decir? Que cuando los intereses son más altos, es cualquier producto financiero que ese país ofrece, por ejemplo, obligaciones, los bonds en inglés, van a ser más rentables porque ofrecen intereses más altos. Y es atraente eso para un inversor extranjero que quiere comprar más productos denominados en esa divisa. Por ejemplo, si hay una subida de las tasas de intereses en Estados Unidos, un inversor chino puede ser interesado en comprar más productos denominados en dólares porque va a ser más rentable y va a ganar más intereses en las obligaciones de Estados Unidos. Eh, Más demanda de productos denominados en dólares y con esa subida de la demanda también sube el valor de la moneda.
menor oferta, más demanda. Por lo contrario, una política monetaria dovish sería una política monetaria palomita, que es lo que tenemos por abajo, es una política monetaria más dulce, más suave. ¿Cuándo encontramos esa política monetaria? Después de una época difícil. Es lo que pasó, por ejemplo, después de la pandemia. Después de la pandemia, cuando todo cerró y la economía se encontró paralizada, los bancos centrales intentaron bajar las tasas de interés para aumentar la oferta de dinero en la economía. Así que la gente pudiera hacer más préstamos, primero los bancos privados, así que tenemos el Banco Central, después bancos privados, después empresas, pequeñas empresas y personas comunes. Así que cualquier persona que hubiera querido hacer un préstamo o también comprar una casa a través de un préstamo hipotecario, podía hacerlo con tasas de intereses más bajas. Así que más dinero en circulación, aumenta el consumo de ese dinero, aumenta la oferta y la divisa va a bajar. Así que el valor de la divisa va a bajar. Eh, Igualmente va a ser menos interesante, menos atraente para un inversor extranjero invertir en ese país porque los intereses van a ser más bajos. Esta política va a controlar la deflación también y incentiva el crecimiento de una economía. Como decía, clásico ejemplo ha sido lo que ha pasado después de la pandemia. Primero, después de la pandemia, una política monetaria dovish y después de que el consumo ha crecido y la oferta ha subido demasiado, hemos encontrado una época de inflación, de subida de la inflación. La guerra en Ucrania también ha contribuido a subir aún más esa inflación y para bloquear esa inflación, los bancos centrales, por ejemplo, de Estados Unidos, empezó una política monetaria hawkish, falcón. Vale, tercera tipología de informaciones que son muy importantes para hacer análisis fundamental es los eventos catastróficos, son los eventos catastróficos. ¿Por qué? Porque esos eventos es muy difícil predecirlos y pueden afectar de manera muy rápida, muy repentina la economía de un país y cambiar la tendencia de los precios de una divisa. Ejemplos muy sencillos son terremotos, tsunamis, pandemias y atentados terroristas. Terremotos hemos visto bastante hace muy poco tiempo, el terremoto que pasó en Turquía, que influenció todo lo que pasó en la bolsa de Turquía, no solo la divisa de Turquía. Tsunamis, lo que pasó en Japón, cuando hubo tsunamis en Japón, todos los inversores que tenían dinero en el yen movieron su dinero en el dólar, que era como un refugio más seguro para ellos. Pandemias, si vamos a ver gráficos de divisas, cualquier gráfico de divisas, en el marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, nos permite ver cuánto fue fuerte el impacto de ese evento, que ha sido llamado también cisne negro, algo que muy pocas veces se puede encontrar, se puede ver, algo que pasa una vez cada 50 años, cada 100 años. Os voy a enseñar lo que pasa, por ejemplo, vamos a salir de la PDF y os voy a enseñar dentro de un gráfico lo que ha pasado, por ejemplo, cuando hubo la pandemia. Aquí estamos en el euro dólar. Euro dólar lo voy a hacer más grande. Euro dólar, tenemos aquí el 2020, marzo 2020, aquí podéis ver cuánto afectó la pandemia, la tendencia del euro dólar. Es una variación muy fuerte. Más allá voy a explicar un poquito más lo que pasó por aquí. Marzo 2020. Miren
Miren qué caída que hubo aquí. Si alguien está usando la cuenta de Vantage y recibe correos, actualizaciones sobre los mercados, puede haber visto que ayer hemos recibido una noticia de Hong Kong porque debido a un taifún, que es como un viento muy, muy fuerte, la bolsa de Hong Kong ha debido cerrar. Así que a veces el evento es tan catastrófico que algunas bolsas van a cerrar para, para limitar el impacto. Bueno, así, eso es una introducción bastante pequeña, bastante rápida de lo que es análisis fundamental. Hay traders que dicen que no sirve, que hay traders que se llaman puros técnicos, analistas técnicos, y dicen que es suficiente usar el gráfico para entender lo que va a pasar en un precio. Eh, eh, Suelen decir todo lo que necesitas saber para invertir está reflejado en el precio. Eh, por mi parte, os diría, hay varias tendencias, hay varias estrategias. Eh, se suele combinar las dos, se suele combinar el análisis fundamental y el análisis técnico. No hay que olvidarse del análisis fundamental, porque cualquier buena estrategia de análisis técnico, sea basada simplemente en los gráficos, puede ser invalidada de un evento catastrófico o de un informe que no podíamos expectar, no podíamos imaginar. Así que siempre mejor combinar las dos. No necesitamos leer un montón de informaciones, podemos filtrar nuestras informaciones a través del calendario de Vantage y tenemos que fijarnos solo en las informaciones más importantes y acordarnos de la fecha y la hora de emisión. Importante, como decía, a veces lo que pasa en los primeros 20, 30 minutos es muy extremo y durante el día todo se va a establecer, a estabilizar. Eh, Así que hablaba de análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? O decía, es el análisis que se hace directamente en el gráfico, usando lo que vemos en el gráfico de precios, usando la variación de los precios. Hay gente que suele decir que el análisis técnico es una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque como tantas personas suelen buscar los mismos patrones de precios, las mismas tendencias dentro del gráfico, todos van a operar en ese mismo patrón y van a afectar en el mismo tiempo la tendencia del precio. Eh, Así que esto que tenemos aquí es un ejemplo de, de gráfico en Vantage, en el ProTrader de Vantage, que ha sido desarrollado a través de TradingView. Es una software de análisis técnico que se puede encontrar también en el Internet. Ya antes, cuando quise explicaros lo que pasó con la pandemia, hemos visto dentro de cómo está estructurado un gráfico en el ProTrader de Vantage. Lo bueno del ProTrader es que es bastante intuitivo, tiene un buen design, es accesible directamente por el Internet. No hay que descargar un software, no hay que llenar vuestra memoria dentro del ordenador. Se puede hacer donde queráis, en cualquier ordenador queráis. Lo importante es tener una buena conexión al Internet. Así que vamos a ver qué tipologías de gráficos tenemos, porque hay varios tipos de gráficos para observar cómo se mueve el precio. El más básico es el gráfico de líneas. Es un gráfico que solo nos permite ver el precio del cierre y en la última parte el precio actual, si el mercado todavía está abierto. Es una buena tipología de gráfico para ver en instantánea, enseguida, la dirección del precio.
pero no, puede ser no suficiente para hacer un análisis más profundizado, más en detalle. Así que para ayudarnos tenemos otros dos tipos de gráficos, que son los gráficos de barras y los gráficos de velas. Gráfico de barras, tenemos aquí barras muy delgadas que nos enseñan el mínimo, el mínimo y el máximo, en el caso del día. Cuando es roja tenemos una barra bajista, así que sabemos que el precio en esta sesión, tenemos varios tipos de sesiones, tenemos sesiones diarias de 4 horas, de 1 hora, de un mes. Así que tenemos que seleccionar la sesión, el horizonte temporal que queremos para nuestro gráfico. Si, por ejemplo, si aquí tenemos un horizonte diario, cada barra es un día. Así que sabemos que el máximo, el mínimo, el máximo del día son el comienzo, el final de la barra, y por la izquierda tenemos una pequeña línea que nos dice el nivel de precio cuando a la apertura del mercado de esa sesión, y por la derecha el nivel de precio al cierre de esa sesión. Así que, por ejemplo, en una barra bajista roja sabemos que se abrió en ese nivel y se cerró a un nivel más bajo. Lo contrario es lo que vemos en esta barra verde, donde se abrió a la izquierda a un nivel bajo y se cerró a un nivel más alto. Lo que va más allá y más abajo son los mínimos y máximos del día. Una manera más directa, más intuitiva de visualizar eso es el gráfico de velas, que no nos enseña, nos representa la apertura y el cierre con un cuerpo más distinto. Vemos que hay un cuerpo gordo, por aquí, por ejemplo. El cuerpo gordo tiene en su base el precio de apertura y encima el precio de cierre. Vamos a ver un segundo en el ProTrader esto, cómo podemos cambiar la tipología de gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos gráficos de velas, que son normalmente los más populares. Si queremos cambiar las velas, la tipología de gráficos, nos vamos por allí, encima, hacemos clic aquí y bars para este, o si queremos una línea, este. Gráfico de líneas y volvemos a velas. Segundo, voy a cambiar el idioma porque ahora lo tenemos en inglés. Vale. Vamos a añadir español. Mientras tanto, podemos volver a nuestro PowerPoint, a la presentación. Bueno, vamos a analizar ahora la tipología de gráfico más popular, que es el gráfico de velas. Aquí tenemos 2 velas y, como decía, cada vela representa una sesión temporal. Puede ser diaria, puede ser de un mes, puede ser de 1 hora, hasta 5 minutos. Tenemos velas para cada sesión. Tomamos el ejemplo simple de un día. Así que esta vela y esta vela representan un día de trading, un día de operaciones en una sesión en divisas. Cuando la vela es verde, sabemos que el precio ha subido. Así que sabemos que el precio, tenemos un mercado alcista. La vela se llama vela alcista, verde, una vela toro. Y como decía, la parte gorda de la vela se llama cuerpo de la vela. La parte muy estrecha, que es como una línea, como una raya, se llama mecha o sombra de la vela. En el cuerpo de la vela sabemos el precio de apertura para la vela alcista,
está por abajo, el precio de cierre para la vela alcista está por encima, porque sabemos que empezó por aquí y subió hasta aquí. Estos dos niveles nos dicen el precio máximo que hemos visto durante esa sesión y el precio mínimo que se ha producido durante esa sesión. ¿Qué quiere decir? Que durante esa sesión puede ser que el precio haya caído un poco hasta aquí y luego ha vuelto a subir. Ha subido, ha subido hasta aquí, pero no ha conseguido quedarse por aquí, sino que ha caído un poquito hasta pararse aquí al cierre de esa sesión. ¿Vale? Por lo contrario, tenemos aquí la vela roja, donde tenemos que revertir el orden. Así que por encima tenemos el precio de apertura, porque esta es una vela roja de baja, una vela bajista. El precio de apertura, el precio se ha ido por abajo, por aquí, y ha cerrado aquí, en la base de la vela bajista. Como para la vela, como para la vela alcista, aquí también tenemos sombras, sombra superior, sombra inferior, y aquí tenemos el máximo de ese día. Así que para un poquito de tiempo en esa sesión, el precio puede haber sido, la vela puede haber sido verde. Podemos haber visto un momento alcista, pero no se ha mantenido ese momento, se ha perdido, el precio ha caído, ha sobrepasado el nivel de apertura, ha caído aún más hasta tocar este mínimo para ese día. No ha mantenido ese día, no se ha quedado por allí, ha vuelto y se ha parado a este nivel de cierre. Cuando tenemos un gráfico de velas, es útil este gráfico porque hay varias tipologías de velas y a según de la vela que vemos en el gráfico podemos entender si va a pasar un cambio de dirección en el precio, si podemos encontrar una reversión a varios patrones de velas, y hay velas particulares que vamos a ver ahora mismo que nos permiten anticipar la dirección del precio. Sobre todo nos ayudan a entender una potencial exhaustión, por ejemplo, de una tendencia, de un trend en acto. Primer tipo de patrón que tenemos es la estrella fugaz y el martillo invertido. Como podéis ver, estos patrones son útiles sobre todo para quien empieza, porque se pueden recordar de manera sencilla, tienen nombres curiosos, un poco raros. Así que la estrella fugaz, que no es la estrella de Jesús, es la estrella que encontramos por encima de una tendencia alcista. Es una vela con un cuerpo muy pequeño, como podéis ver. Puede ser una vela verde o roja, no es tan importante eso. Lo importante es que el cuerpo sea muy pequeño y que tenga una mecha superior muy larga, mecha superior larga, por lo menos 2 veces más larga del cuerpo. Y el cuerpo se va a encontrar en la parte de abajo de la vela. Encontramos este tipo de vela al final de una tendencia alcista. Lo que pasa es que hubo un tentativo de subir más, los compradores intentaron eh, añadir presión para que el precio subiera aún más, pero no consiguieron, y la presión bajista produjo una caída que canceló todo lo que se había ganado durante esa sesión. Como decía ahora, el ejemplo de la sesión diaria, para hacerlo simple, así que en esa sesión diaria hubo un tentativo de presionar el precio por encima, no se consiguió, la presión bajista fue más fuerte y terminó cancelando casi todo lo que se había ganado en ese día. El martillo invertido tiene la misma forma de la estrella fugaz, solo que se encuentra al final de una tendencia bajista y nos ayuda a predecir una potencial reversión de una tendencia bajista. Es importante deciros que estas velas nos ayudan, pero no son suficientes para confirmar una reversión. Hay que usar otras herramientas que vamos a descubrir más allá. En este caso, este martillo, que tiene la misma forma, como decía, de la estrella fugaz,
cuerpo pequeñito a la base de la vela y mecha muy, muy larga, por lo menos 2 veces más larga del cuerpo, o sea, sombra o mecha. No es importante que sean verdes o rojas, a la base de una tendencia bajista. Vamos a ver estas velas también en el gráfico del euro dólar para entender cómo podemos encontrarlas también directamente dentro del gráfico. Exhaustión, en este caso, también de una tendencia alcista. Si en este caso visualmente es como si los vendedores hayan encontrado una pared, se hayan bloqueado enfrente de una pared. Martillo, el primero, como decía, es un martillo invertido. Aquí tenemos el martillo normal, martillo en orden, y el hombre ahorcado. El hombre ahorcado. Hombre ahorcado, como decía, como antes, siempre tenemos cuerpos pequeñitos o sombras muy largas, pero en este caso el cuerpo se encuentra por encima, el cuerpo pequeño, una mecha inferior muy larga, una mecha inferior muy larga, y el patrón de hombre ahorcado se encuentra también al final de una tendencia alcista. Puede dar una señal de reversión. Cuerpo que tiene que ser por lo menos 2 veces más pequeño de la vela. El martillo, por lo contrario, lo encontramos al final de una tendencia bajista. Cuerpo pequeño, color no es tan importante, como decía, que sea alcista o bajista la vela, verde o roja. Lo importante es que el cuerpo se encuentre por encima, muy pequeño, y la sombra sea muy larga. Por lo menos 2 veces más larga del cuerpo. Otros patrones de reversiones, estamos hablando de velas de reversiones. Otra vela es la vela alcista envolvente, o sea, que envuelve la vela que había antes. Una vela alcista envolvente es una vela que tiene una apertura un poco por abajo de la apertura, perdón, del cierre de la vela anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, en una tendencia bajista, tenemos la última vela roja bajista que cerró por aquí, y la vela siguiente abre un poco más abajo y va a cerrar más encima de la apertura de la vela anterior. Así que va a envolver, a cubrir con su amplitud todo el cuerpo de la vela que había antes. Que podéis ver, es como si embrazara la vela que había antes. Y esto también es considerado un patrón alcista, de reversión alcista, con una dirección potencial por encima. Lo contrario lo podemos ver en una tendencia alcista con un patrón de velas envolvente bajista, o sea, una vela verde al final de una tendencia alcista y una vela roja que tiene una apertura más allá del cierre de la vela anterior y una cierre más allá, más por abajo de la apertura de la vela anterior. Así que también en este caso la vela roja envuelve la vela verde que había antes. Ahora vamos a ver en el gráfico estas velas, así que podemos reconocer un poquito más directamente en la práctica. Vamos a hacer más grande el gráfico del euro dólar. Aquí me olvidé deciros, si queréis cambiar el horizonte temporal, y tenemos varios niveles, así que si vamos a cambiar por 4 horas, cada vela va a representar una sesión de 4 horas. Un mes, una sesión de un mes. Cada vela va a representar esa sesión temporal. No, entramos en el euro dólar. Vamos a hacer un poquito más grande. Así que, por ejemplo, aquí
Aquí tenemos un martillo invertido. Como podéis ver, después de una bajada, este martillo invertido fue la señal para un comienzo de una pequeña subida, una pequeña inversión de tendencia. Aquí tenemos una estrella fugaz que rompe la potencial alza que teníamos aquí y ayuda a una seguida de la caída que ya teníamos antes. Estrella fugaz por aquí, cuerpo pequeño en la parte inferior de la vela y sombra muy larga aquí. Segundo, esperamos el gráfico. Aquí, por ejemplo, otra estrella fugaz, que es una buena señal de una reversión bajista que tenemos aquí. Reversión muy fuerte. Aquí, ups, se movió un poco la flecha. Aquí tenemos un envolvente, pequeño envolvente alcista. Como podéis ver, esta vela verde envuelve todo el cuerpo de la vela roja que había antes. Pequeño horcado aquí, hombre horcado aquí, no hubo una reversión muy fuerte después de este hombre horcado. Tenemos aquí. Aquí tenemos otro envolvente alcista, este también. Como podéis ver, la vela verde que tenemos aquí va a cubrir todo el cuerpo de la vela roja que tenemos aquí. Vela verde, el 10 de diciembre de 2020, vela roja es el 9 de diciembre de 2020. Como os decía, cada vela aquí representa un día. Vamos a salir ahora. Así que cuando yo quiera hacer el gráfico más grande, no me sirve simplemente hacer clic aquí, alternar, maximizar gráfico, y por aquí tenemos pantalla completa. Para salir de pantalla completa simplemente presionamos en ESC. Ahora que hemos visto cómo funcionan las velas, podemos observar de manera un poquito más general lo que pasa en la tendencia de un precio en el largo plazo, porque una vela representa solamente una sesión dentro de varias sesiones, dentro de un largo horizonte temporal. Así que, por ejemplo, un buen patrón para predecir lo que puede pasar en el largo plazo en la tendencia del precio de una divisa es el patrón hombro, cabeza, hombro. Es un patrón también este de reversión. Y este patrón, así aquí lo vemos con un gráfico de líneas, es un patrón que tiene en consideración más sesiones de una divisa, más niveles temporales, perdón, más sesiones temporales. Y como dice también el nombre, es bastante sencillo, es un patrón que podemos encontrar y reconocer de manera bastante intuitiva, y se produce cuando el precio sube. Aquí tenemos un patrón bajista, de reversión bajista. El precio primero sube al nivel A, luego tiene una caída, se para al nivel B, se produce aquí el hombro izquierdo, luego vuelve a subir a un nivel más alto del nivel A, a nivel más alto de la sesión que había antes, se para a nivel C, como decía, más alto del nivel A, luego vuelve a caer, se para a un nivel D, que tiene que ser un poquito, tiene que estar más abajo del nivel A, luego vuelve a subir, después que ha caído al nivel D, se ha producido la cabeza de este patrón, luego sube otra vez al nivel E, se cae, y cómo va a sobrepasar
esta línea, que es llamada también línea del cuello o línea clavicular, como va a romper esa línea, tenemos una señal de ruptura y de venta. Podemos entrar con una operación bajista en ese momento. También podemos encontrar una pequeña subida después de este nivel, de esta línea, que podemos decir es una resistencia que ha sido rota. Eh, esa línea va a ser tocada otra vez, pero no consigue el precio subir y romper otra vez la línea del cuello, sino que va a caer aún más. Y ahora sí estamos seguros que podemos entrar en una operación bajista. Así que tenemos hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Importante que estos dos niveles se queden más bajos del nivel C. Lo contrario lo vamos a ver en una tendencia bajista. Así que simplemente tenemos que considerar el hombro izquierdo un precio bajo, sube un poco, cae otra vez a un nivel aún más bajo, así que se produce la cabeza, sube otra vez, se bloquea más allá del nivel A, se cae al nivel E y luego tiene que romper esta línea clavicular que se puede crear uniendo los dos máximos al nivel B y al nivel D. Nivel B y al nivel D tenemos estos dos máximos. Esa línea, después que ha sido rota, nos permite poder entrar con una operación alcista, porque en este caso el patrón es un patrón de reversión, alcista. Vamos a observar un patrón ahora un poquito más parecido, un poquito más sencillo, y luego lo vamos a ver ambos dentro de la ProTrader. Aquí tenemos un patrón de doble suelo y de doble techo. Como podéis ver de manera muy rápida, podéis entender que aquí, primero en una tendencia bajista, el precio que estaba cayendo, el precio ha tocado un nivel importante, un nivel histórico, que puede ser haya sido tocado también en el pasado, se ha bloqueado a ese nivel, ha intentado subir, luego ha caído otra vez y se ha bloqueado otra vez en el mismo nivel. Así que ha tocado dos veces el mismo suelo, doble suelo. Después de haber tocado por la segunda vez el mismo suelo, vuelve a subir y rompe la línea de nivel que podemos dibujar al nivel de precio tocado aquí, en la primera subida antes antes de tocar el segundo suelo. Así que después que hemos sobrepasado este nivel, podemos entrar con una posición alcista. Bueno, esperar una confirmación de cambio cuando tenemos esta reversión pequeñita, se toca otra vez este nivel que se vuelve en un soporte para la subida y luego, como el precio vuelve a subir, estamos seguros que es una mejor ocasión para entrar a nivel alcista. Nos ayuda a entender si es un buen patrón también los volúmenes. Los volúmenes, como decía en el comienzo, nos dicen cuánto dinero ha sido comprado en esas sesiones. Así que por aquí, por ejemplo, tenemos la exhaustión de la tendencia bajista. Los volúmenes han subido porque varios vendedores han intentado vender. Luego hubo un tentativo de comprar que se ha terminado en este nivel con un volumen no tan alto. El volumen ha seguido a bajar también en las ventas, así que aunque el precio haya caído, no habían tan muchas personas que querían vender. No ha sido vendida una cantidad de dinero tan alta como cuando se tocó el suelo 1. Esto es una señal que la fuerza de la tendencia está disminuyendo. Así que después que se toca el suelo 2 con volúmenes más bajos, ¿cómo salimos
de este suelo y rompemos esta línea, este nivel, en este momento vamos a encontrar volúmenes más altos. Crece la cantidad de compradores, crece la cantidad de divisa que ha sido comprada, y esta es una señal también que la reversión tiene fuerza, es consistente. Lo contrario lo vemos en un patrón de doble techo bajista. Así que en este caso tenemos un suelo, aquí tenemos un techo. Como antes, tocamos una vez el techo, un nivel histórico importante de precio. eh, el precio se cae, así que hubo un montón de compradores, intentaron romper este nivel, no consiguieron. Empezó un poquito de venta con volúmenes no muy altos. Eh, Luego algunos compradores más entraron, pero no tantos como antes, como cuando se tocó el techo 1, se toca el techo 2, mismo nivel, y luego el precio vuelve a caer y eh, se van a dominar los vendedores. Confirmación aquí, se toca ese nivel que había sido tocado aquí, como se toca otra vez, pero no se sobrepasa y volvemos a tener un pullback, una caída aún más fuerte, los volúmenes crecen y tenemos otra confirmación que podemos entrar a la baja con una operación bajista. Vamos a ver estos dos patrones en el ProTrader. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo aquí en el euro dólar. Y tenemos también un gráfico diario euro dólar. Tenemos el 2000 del 2020, de julio 2020 hasta julio 2021, así que tenemos un horizonte temporal muy largo. Aquí podemos ver el hombro izquierdo. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Aquí, como podemos ver, hombro izquierdo se produjo dentro de julio y octubre 2020. En este nivel lo vamos a bajar un poco. Se tocó un mínimo aquí, el precio volvió a subir hasta produciendo la cabeza más alta de lo que tenemos aquí, del hombro izquierdo. Luego el precio cayó otra vez, se produjo el hombro derecho. Vale, un segundo que lo voy a ajustar un poquito porque es un poco incorrecto. Como podéis ver, se puede mover todo. El gráfico os ayuda a producir esto, os ayuda a encontrar los niveles correctos. Y aquí tenemos la cabeza. ¿Cómo se toca este mínimo aquí? Podemos dibujar la línea clavicular, la línea del cuello. Tenemos el hombro derecho, lo hacemos un poco más correcto aquí. Hombro derecho, ¿cómo se rompe el hombro derecho? Y aquí tenemos la confirmación, una pequeña reversión. Se rompe esta línea clavicular, se produce una tendencia bajista muy fuerte que ha seguido hasta octubre 2022. Así que tenemos una tendencia muy larga. Vamos a ver el patrón de doble techo. En este caso deberíamos tener un doble techo. Lo vamos a encontrar en este caso en el dólar de Nueva Zelanda. Aquí, por ejemplo, tenemos un doble techo.
2 veces ha sido tocado este nivel histórico, que también había sido tocado por aquí y por aquí. Es un nivel de 0,65647. Así que después de tocar 2 veces este nivel, el precio ha empezado una caída bastante fuerte. Vamos a observarlo un poquito más en el detalle. Podemos reconocer aquí por abajo los volúmenes. Vemos que después del primer techo, el volumen bajó. Lo vemos por aquí, el volumen, la cantidad de dinero que ha sido comprada o vendida en esas sesiones. El volumen baja después en el segundo techo, cuando se toca el segundo techo que tenemos aquí. Después de haber tocado el segundo techo, después que se ha roto la línea, aquí la línea la podemos ver aquí, es el primer mínimo después de haber tocado el primer techo. Después que se rompe la línea, vemos que los volúmenes empiezan a subir. Así que esa es una confirmación más que la tendencia está fuerte. Otro patrón, último patrón que vemos aquí, patrón de tendencia, es, segundo, es en este caso un patrón de continuación, patrón de bandera alcista. Es un patrón que nos permite entender si si hay una falsa reversión de precio y nos permite entender que la tendencia en una dirección aún está fuerte y solo se está consolidando, solo hay una pausa en esa tendencia. Así que, por ejemplo, en un patrón de bandera alcista, vemos que el precio empieza a subir, está bastante fuerte, luego se mueve en un rango muy estrecho, en zigzag, por aquí. No tiene variaciones muy fuertes, la dirección es por abajo, pero el rango es muy estrecho. Estas líneas son líneas de resistencia y de soporte, como podemos ver. Por aquí no rompe y por aquí no sobrepasa, no baja más allá, no sube más allá, es simétrico, se crea un canal paralelo. Al final del canal paralelo, como se rompe la resistencia por aquí, el precio vuelve a subir, tenemos una señal que hay una continuación de la tendencia actual, o sea, una tendencia alcista. Lo contrario lo vemos aquí con una bandera bajista. El asta de la bandera, la primera caída, luego una consolidación con un rango muy estrecho y luego otra caída. Otro patrón, perdón, del que no había hablado de continuación, es el patrón triangular, el patrón de triángulo. Cuando encontramos un triángulo en los gráficos, cuando las velas producen una triangulación como esta, con un nivel recto de resistencia y mínimos crecientes, así que cada mínimo va a ser más allá del mínimo de la vela anterior, se produce esta forma geométrica y cuando se rompe la resistencia es una buena señal para entrar a nivel alcista, para entrar con una operación alcista. O es una buena señal para seguir teniendo nuestra operación abierta. Lo contrario, como antes, triángulo descendente, la línea recta la tenemos por abajo y hace como soporte. Tenemos unos máximos que cada vez son menores, más bajos, hasta que se rompa el soporte por abajo. En ese momento tenemos una confirmación de la continuación de la tendencia. Es un buen momento para entrar. Vamos a ver también estos patrones en el gráfico. Como veis aquí tengo cuatro gráficos juntos.
Esto me permite cambiar la configuración. Aquí 2 gráficos, aquí 4. Y cuando quiero ver solo uno de los 4, hago clic aquí. En este caso vamos a ver para el triángulo primero. Vamos a ver el euro dólar. Es algo que ha pasado hace muy poco tiempo. Un triángulo. Lo tenemos aquí. Podemos dibujar. Tenemos, después de un mínimo que ha sido tocado en septiembre 2022, cuando se tocó un nivel de menos que 1 en el euro dólar, es algo bastante histórico. Hubo una subida muy fuerte y después de esta subida se ha tocado este nivel varias veces, 1, 2, hasta 3. Los mínimos han sido, hay mínimos eh, cada vez menores. Se produce el triángulo. Cuando se rompe la resistencia por aquí, cuando se ha roto, que es algo que ha pasado en la vela de la 12 de julio, así que solo ha sido hace 6 días, empieza una potencial tendencia alcista en el cambio euro-dólar. Cuando queremos cancelar lo que hemos dibujado, simplemente hacemos control Z y cancelamos. Para un ejemplo de bandera que hemos visto antes, un ejemplo de bandera lo podemos encontrar en el Nasdaq, que es el índice tecnológico de Estados Unidos. Espera un segundo, aquí no me sale en este momento. Un segundo. A ver si lo tengo en el euro dólar también. Uno de estos. Ah, sí. Aquí lo tengo en el euro dólar. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de bandera toro. Así que como vemos, tenemos aquí el asta. Estamos en mayo 2020. Una buena subida, bastante consistente. Luego una bajada, pero con un rango muy estrecho. Aquí tenemos los canales paralelos. Podemos dibujar estos canales por aquí donde hay canal paralelo. Aquí, líneas, canal paralelo. Podemos dibujar este canal. Canal paralelo, después que se rompe el nivel de resistencia en el canal paralelo, empieza una tendencia alcista aún más fuerte de la que teníamos antes. Y esta situación se llama también una situación de retroceso, situación de consolidación, retroceso temporáneo durante un tren alcista o bajista. Es algo muy normal, es algo natural, orgánico, diríamos. Es como se puede decir, para usar una metáfora, los precios cansan un poco, tienen que reposar un poco, que descansar, y hay esta pequeña bajada que no es señal de una real inversión del precio. Hay una buena herramienta para entender cuándo se puede terminar esta pequeña bajada, esto retroceso o consolidación. Esa herramienta es la herramienta de Fibonacci. Vamos a ver un segundo. Los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci son basados en la razón de oro creada del matemático Fibonacci en la época del Renacimiento, y es una relación entre números muy, muy sencilla.
cada número es la suma de los números que hay antes. Así que 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 8 más 5, 13, y así sigue, sumando siempre el número que tenemos con el número que había antes. Y hay una razón, hay proporciones muy útiles para la economía que se encuentran también en la naturaleza, y también se pueden encontrar en el trading. En este caso, los retrocesos de Fibonacci nos permiten encontrar proporciones y niveles potenciales de parada para un retroceso en una tendencia alcista fuerte, buena. Aquí, por ejemplo, tenemos un retroceso histórico que ocurrió en la época 2000-2005 en el euro dólar. Aquí tenemos los varios niveles de Fibonacci. Tenemos nivel 23,6, 38,2, 61,8. Como decía, son proporciones en porcentajes que se encuentran también en la naturaleza. Y aquí, por ejemplo, vemos que esta subida hubo un retroceso que se paró al nivel 38,2. Varios traders usan también niveles como el 78,6 y el 50. El 50 sería simplemente la mitad, como niveles simbólicos, aunque no sean en realidad niveles de Fibonacci. Para dar un ejemplo de eso, vamos a ver también el gráfico euro-dólar en una sesión, en sesiones que han sido muy recientes, algo de hace unas semanas, dentro de junio de este año. Y aquí vemos el euro-dólar. Vemos que, lo vamos a ver también en el gráfico esto, un inversor no hay que tener en cuenta de esta subida. Imaginamos que todavía no hubo esta subida y que nos encontramos en este punto del gráfico, en este nivel del gráfico. Así que vemos que el precio hubo un retroceso hasta el 50%, y en este momento tenemos dos opciones para operar en esa divisa. Podemos esperar, después de ese retroceso, que el precio vuelva a subir y hasta, por ejemplo, este nivel, y rompa este nivel. En ese caso tenemos que esperar un poquito de tiempo, unas varias sesiones, o podemos colocar una orden de compra limitada, que es algo del que hemos hablado la semana pasada. Vamos a repasarlo ahora mismo. Y vamos a verlo directamente en el gráfico. Así que euro, dólar aquí. Imaginamos que estábamos en el 22 de junio. Hubo un máximo, luego una pequeña caída, después de una buena tendencia alcista. Así que dentro del mes de junio, al final del mes de junio, hubo esta caída, y vamos a usar la herramienta de Fibonacci. La tenemos por aquí. Retroceso de Fibonacci. Hacemos clic, empezamos de la base de esta tendencia y terminamos la extensión hasta el máximo que se obtuvo aquí. Aquí podemos ver que el precio, hacemos un poquito más de zoom para ayudaros. Aquí podemos ver que el precio cayó hasta el nivel del 50%, 0,5 de los retrocesos de Fibonacci. Aquí, como decía, tenemos varios niveles: 0,23, 0,38, 0,5, 0,61. Así que después de una tendencia alcista, el precio puede retroceder en estos y bloquearse en estos niveles. Y aquí tenemos el nivel 0,5. Hubiéramos podido en ese momento insertar una orden límite. Por ejemplo, en el día
el día 28 de junio hubiéramos podido insertar una orden límite al nivel de 0,5, o sea, precio 1,08369. Orden límite lo tenemos por aquí. Segundo. Límite la vamos a poner, tenemos que imaginar que estamos en el pasado, 28 de junio de 2023, por ejemplo, vamos a poner una orden límite en este nivel. En este nivel. Una orden que se va a abrir en el futuro. Estamos esperando que el precio caiga aún más, toque este nivel. En ese nivel, precio de la orden que tiene que ser más bajo del precio actual, por ejemplo, 1,08369, lo vamos a escribir por aquí, 1,08369. Luego ponemos la cantidad y podemos insertar un stop loss en algunos de esos niveles de Fibonacci. Por ejemplo, un stop loss al nivel 61, 0,61, sería un poco más abajo del mínimo que se tocó aquí, bastante arriesgado, al nivel 0,78 o al nivel 1. En este caso no estaría mal 0,78 o 1, el 0,61 bastante arriesgado. Después de haber insertado nuestro stop loss, en este caso si lo ponemos a ese nivel, tenemos, por ejemplo, el precio a 0,78, 1,0733. Sabemos que con 0,03 lotes estamos arriesgando $27. Luego podemos poner un take profit a nivel más alto del máximo que tuvimos. Por ejemplo, podemos ponerlo a un nivel que ha sido tocado en el pasado, por aquí, y vemos que después de haber tocado el nivel de Fibonacci de 0,5, el precio volvió a subir y hubo una subida muy, muy fuerte. Hemos visto antes que también, para confirmar lo que vemos aquí con el Fibonacci, también el patrón del triángulo puede ser una buena herramienta que hemos visto antes. Aquí, triangulación. Y triangulación, ruptura de la resistencia. Bueno, con esto hemos terminado. Ha sido el último hasta ahora. Hemos hablado de bastante muchas cosas y en la sesión que viene vamos a hablar en más detalles de las herramientas que tenemos para hacer análisis técnico. Herramientas de indicadores y otros patrones. Por ahora es todo. Voy a dejar la palabra a Giovanni Betancourt, las que tenéis sobre lo de que he hablado hasta ahora. Ha sido un placer y mucho gusto. Nos vemos hasta en la sesión que viene, el miércoles que viene.